Buenas tardes, mi nombre es Steven Guerrero, aprendiz del técnico de presentación del talento humano y hoy vengo a presentar mi evidencia, taller de tabulación. El tema se trata sobre el censo habitantes de la calle del año 2021. El siguiente, escogeremos un municipio que ya sería Santa Marta. A continuación, seleccionaremos el grupo de edad y el total, que es 262. Seleccionaremos el grupo de edad primero y lo registraremos en la siguiente casilla, la siguiente celda. Aquí podemos ver, bueno, en la primera casilla tenemos XI, que quiere decir el número de datos. En la segunda, FI, que quiere decir frecuencia absoluta. En la tercera, frecuencia relativa. Siguiente, tenemos el porcentaje. Y por último, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Empezaremos por llenar los datos en la primera celda, como lo vienen diciendo, los datos de grupos de edad del municipio de Santa Marta. En la segunda casilla lo llenaremos con el total de las edades. Como podemos ver, para hallar la suma de la frecuencia absoluta, primero seleccionaremos toda esta casilla y la sumaremos. Como podemos ver, da 262. La suma de B2 más la suma de B16 da 262. Para comprobar que es real este número, iremos a la página del censo. Como podemos ver, aquí en el total da 262, quiere decir que está correcta la suma. Listo. Seguimos en la tercera casilla, que es la frecuencia relativa. Para hallar los resultados, primero seleccionaremos la celda B1 con, con el total de 262 y lo dividimos y ese nos da 0,01. De aquí en adelante seleccionaremos la celda siguiente y la arrastraremos hasta la celda B16 y eso nos da un resultado de 1,00. Esta es el total de la suma de la celda C2 a la celda C16. Para hallar el porcentaje, seleccionaremos la celda C2 y la dividiremos por 100. Perdón, la multiplicamos por 100. Eso nos da un resultado de 0,38. Igual en la siguiente celda, casilla, seleccionaremos la celda C3 por 100. Y haremos lo mismo arrastrando todo esto hasta llegar a la celda D16. Y de aquí en adelante ya esto da el resultado de 100. Bueno, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, seleccionaremos la suma de la celda B2 más la suma de la celda E2. Es la suma de la celda B2 más la suma de la celda E2 queda 3. Igualmente la suma de la celda B4 más la suma de la celda E3 con esto. Y sumaremos todos esos datos, cada uno, hasta que nos dé un resultado de 262. Que quiere decir que la suma del total del cuadro está correcto. Como podemos ver, en el resultado da 262 en la frecuencia absoluta, da 262 y en la frecuencia absoluta acumulada da 262, quiere decir que está correcto.
Por consiguiente, les mostraremos el gráfico de barras, donde primero, para hallar esta gráfica de barras, seleccionaremos la celda del número de datos más el total de datos de edades. Las dos primeras celdas las seleccionaremos y haremos la celda, y esto es lo que nos da por consiguiente. Lo que nos dice la gráfica de barras es que el porcentaje más alto está entre las edades de 25 a 29 años de edad, que es los habitantes de calle según la edad en el municipio de Santa Marta. También aquí tenemos los habitantes de calle Santa Marta en un gráfico de pastel. En esta, la que seleccionaremos es la número de datos más el porcentaje. Como podemos ver aquí, muestra el gráfico de pastel. Muestra un porcentaje 0,38 a el mayor que es 19,47. Listo. Seguimos con el siguiente cuadro. Y yo escogí la ciudad de Buenaventura. Haremos lo siguiente. Cogeremos los grupos de edades de la ciudad de Buenaventura, seleccionaremos los datos de las edades más el total del grupo de las edades que está aquí al lado. Como podemos ver, el total de personas de grupos de edades de 128. Seleccionaremos estas dos celdas. Con esas son las que vamos a trabajar en el siguiente cuadro. Bueno, aquí tenemos en la primera celda X1, que es el número de datos, como ya lo venía diciendo. Aquí seleccionaremos y pegaremos aquí los datos de los grupos de edades. En la frecuencia absoluta seleccionaremos el total, como ya lo venía diciendo, que nos da un 128. Para hallar el 128 sumaremos la celda B2 más la celda B3. Esto da 128, como podemos corroborar en la página del Censo de Habitantes de la calle del año 2021. Para hallar la frecuencia relativa, haremos lo mismo. Seleccionaremos la celda B2 y la dividimos por la celda B3, por la celda B14, que es 128. Y nos da un resultado de 0,04. Y así sucesivamente haremos la siguiente operación, que es seleccionaremos la celda B3 más la celda B14. Y eso nos da un resultado de 0,06. Y seguimos haciendo los resultados, haciendo las operaciones para hallar cada uno de los resultados siguientes, hasta llegar al resultado de 1,0, que es, para hallar ese resultado, seleccionaremos la celda C2 más la celda C3 y la sumamos y eso nos da un resultado de 1,0. Para hallar el porcentaje, haremos lo siguiente. Seleccionaremos la celda C2 y lo multiplicamos por 100. Y así sucesivamente haremos con cada una de esas celdas. En la siguiente haremos lo mismo. Seleccionamos la celda C3 y lo dividimos por 100 y nos da 6,25. Y así haremos con cada una de las celdas. Para hallar el resultado nos tiene que dar 100. Para esto, sumamos la primera celda, que es la celda D2, más la celda D3. Y eso nos da un resultado de 100%. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, haremos lo siguiente. La suma de E2 más la suma de B3 nos da 3. Para ya la siguiente operación de resultado haremos lo mismo. Seleccionaremos la casilla E3 más B4 y eso nos da un resultado de 26. Y así sucesivamente haremos la suma de cada uno con los datos
consiguiente. En el total nos tiene que dar 128, que es el resultado real, como lo podemos ver aquí en el total de grupos de edades. La frecuencia absoluta, 128 y 128. Quiere decir que está correcta la información y los resultados. Por consiguiente, les mostraré el gráfico de barras de habitantes de calle de Buenaventura. Para hallar ese resultado, seleccionaremos el número de datos, la primera celda y la segunda celda, la frecuencia absoluta. Como podemos ver, el grupo de edades está entre el grupo de 32, el grupo 5, que quiere decir que está entre la edad de 30 a 34 años, y aproximadamente habitantes de la región Buenaventura. También haremos el gráfico de pastel, en el cual muestra que seleccionaremos la primera celda del número de datos y el porcentaje, que es 100. Aquí podemos ver que el mayor está en 25% de habitantes de calle, entre la edad de 30 a 35 años. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido la información. Gracias.